Cuando veáis este vídeo seguramente los niños estarán ya de vacaciones, estaremos todos con la cabeza en qué vamos a hacer en verano. Los niños, los adolescentes más jóvenes seguramente estarán planeando piscinas, amigos, películas, refrescos, diversión. Los más mayores, los adolescentes más mayores seguramente empezarán a buscar su primer trabajo para conseguir algo de dinerillo para poder salir y pagarse algunas cosillas. Y seguramente los adultos estáis pensando pues en algún curso conectado con comunicación, a lo mejor en descansar y no hacer nada, ya veremos en septiembre qué pasa. Pero si sois de los que estáis buscando algo relacionado con comunicaros de manera más efectiva para mejorar también vuestro lenguaje, si vuestra lengua de comunicación no es vuestra lengua materna, y si además os gusta el terror, el horror y todas estas cosas, pues aquí tenéis en este vídeo, os voy a explicar 6 aspectos que pertenecen al pensamiento crítico que os pueden ayudar con vuestras habilidades de comunicación. Así que si estáis preparados, este vídeo es para vosotros. Hola amigos góticos, soy Alice y estáis en Gothicland, un lugar donde aprendemos, hablamos de todo lo gótico, pero además os ayudo con vuestro pensamiento crítico para mejorar vuestras habilidades comunicativas, orales y escritas, y encima lo hacemos todo a través del gótico, claro que sí. Pues hoy, antes de entrar en tema, antes de entrar a hablar de los 6 aspectos de la comunicación crítica, del pensamiento crítico para utilizarlos para vuestra comunicación en vuestro día a día, os quiero recordar que este 28 de junio podéis venir al evento que haré en vivo y en directo en 2 franjas horarias, una en inglés y una en castellano. La franja en español será de 5 a 6, la franja o la versión en inglés será de 6 a 7. Pensad, este es horario español. Si queréis, si estás en Inglaterra, es una hora más pronto. Si estáis en otros países tenéis que hacer los cálculos. Igualmente lo pondré todo en los detalles. En esta sesión en vivo os comentaré, os hablaré en detalle de los cursos, los talleres que tendrán lugar en julio para niños y adolescentes entre 10 y 18 años. Recordar que son talleres completamente en inglés, por lo tanto se requiere un mínimo de un B1 avanzadillo, y que bueno, que tendréis la opción de participar, de interactuar con la escritora Tracy Fahey y el escritor y editor J.R. Park. No os olvidéis, dejaré todos los datos aquí. Esto tiene mucho que ver, aunque parezca que no, tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, ahora ya sí, vamos al tema que nos ocupa hoy. 6 aspectos del pensamiento crítico que os pueden ayudar a mejorar vuestra comunicación oral, también escrita, sobre todo si utilizáis una segunda lengua. Vamos a ver, la primera pregunta que utilizamos en el pensamiento crítico es el por qué. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? No el por qué, perdón, el qué. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? Nosotros le diríamos, en español diríamos cuál es el problema. Ellos dicen en inglés, dicen el what, pero aquí nosotros tenemos que hablar de cuál es el problema que tenemos que resolver. ¿Y por qué a través del gótico? ¿Cómo nos beneficia un contexto gótico en nuestra comunicación y en nuestro pensamiento crítico? Bien, pues uno de los aspectos que más nos cuestan cuando nos comunicamos es el temor. Tenemos miedo escénico, tenemos miedo a comunicarnos, tenemos miedo a expresarnos, más si somos tímidos, más si lo hacemos en una segunda lengua, más si estoy a nivel mundial hablando con personas de diferentes países, diferentes culturas, diferente mentalidad. Son muchos los aspectos que nos influyen negativamente a la hora de hablar en público. ¿Cómo resuelve esto un contexto gótico? Cuando hablamos en público y, como decía antes, tenemos delante personas de diferentes países, hay un aspecto cultural muy importante que está directamente relacionado con la identidad. Y la identidad es un aspecto que toca muy bien la literatura gótica o el gótico, el modo gótico. ¿Por qué? Pensad, por ejemplo, en 2 de mis personajes preferidos, como sabéis, Sam y Dean Winchester de Supernatural.
Están constantemente encontrando, buscando quiénes son, quién es su identidad. La identidad da forma también al lenguaje. Cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué vocabulario utilizamos, qué expresiones. A veces hay males entendidos. Esto se da mucho en nuestro día a día y esto se ve mucho en la serie, por ejemplo. Pero no tan solo eso, sino también en la serie vemos usurpación de la persona, cuando tenemos los demonios y los ángeles intentando meterse en el cuerpo de los personajes. Claro, en un contexto gótico vemos cómo la identidad del personaje se ve mermada y esto tiene un impacto en la comunicación, porque cuando tu cuerpo no es tuyo, hablas como otro. Entonces la manera de comunicarnos, de expresarnos, el vocabulario, todo esto se ve muy bien en este tipo de situaciones. Es muy interesante. El segundo aspecto que trata el pensamiento crítico es el por qué. Tenemos que preguntarnos por qué queremos resolver este problema. Por ejemplo, ¿por qué queremos comunicarnos de manera más efectiva? Bueno, pues porque tenemos en juego un trabajo, porque tenemos en juego una presentación a nivel académico, porque depende de nuestra comunicación oral, que vendamos, que no vendamos, que podamos ayudar a otros o no con nuestros servicios, seremos más o menos convincentes. Es muy importante entonces que nos preguntemos por qué tenemos que comunicarnos de manera efectiva. ¿Cómo vemos esto expresado en el gótico? Pues el gótico lo que nos ayuda a ponernos en situación de los otros, nos hace ponernos en los zapatos del otro, como se dice en inglés. Entonces empatizamos. La empatía es súper importante cuando tenemos que estar en un entorno de comunicación oral o incluso escrita. Si no empatizamos con el otro, no entendemos los problemas, no solucionamos, no vendemos, no llegamos a la audiencia, etcétera, etcétera. Veis cómo tiene todo una consecuencia, actos y consecuencias. Entonces, en el entorno gótico, por ejemplo, esto también está relacionado con la identidad. Si cuando hacemos una presentación a nivel cultural con países de otros, con clientes o proveedores de otros países o audiencia de otros países, tenemos un aspecto cultural con el que siempre nos vamos a chocar, vamos a tener miedo, vamos a pensar igual no llegamos, igual no acabo de entender el humor. Esto es muy gótico porque el monstruo, el otro, el extranjero, todos estos personajes que están al otro lado de lo que se diría la normalidad, se comportan de cierta manera, se comunican de cierta manera. Entonces, en estos contextos góticos, tanto en libros como en series como en películas, veremos qué estrategias siguen para poder comunicarse y al final hacerse entender. Eso también lo vemos, por ejemplo, con la ciencia ficción. Entonces, utilizando ese tipo de contextos o leyendo ese tipo de obras, podemos coger ejemplos para poner en práctica en nuestro día a día. Bien, punto 3. ¿Cuándo? No, perdón. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a intentar resolver este problema? Bueno, aquí depende mucho de cada uno de nosotros. Cuanto más posponemos el temor, cuanto más posponemos el solucionar un problema, más nos va a costar, porque lo vamos esquivando, lo vamos evadiendo. Entonces el temor, estos miedos escénicos, lo único que hacen es que crecen y van aumentando. Entonces, lo mejor es cuanto antes mejor. Cuanto antes tengamos claros los miedos que tenemos, ya sean por entonación, porque nos falta vocabulario, porque me faltan estructuras, porque soy tímido o tímida, porque me sudan las manos cuando hablo en público, porque no lo soporto, porque me falta a lo mejor pues, ser un poco más graciosillo. Todo esto es muy importante y esto nos va a hacer decidir, cuando tengamos claro lo que nos preocupa más y lo que más nos cuesta, decidir cuándo vamos a ponernos manos a la obra y solucionar este problema. Entonces, cuanto antes convences a trabajar tus temores, mejor, porque si no, pues se va posponiendo y no vamos a ningún lado. Entonces, punto 4, la siguiente pregunta del pensamiento crítico. ¿Quién nos va a ayudar a resolver este problema? Bueno, aquí tenéis que encontrar el mentor, el coach, el profesor, el guía, quien quiera, como lo queráis llamar, que se acerque, que os entienda perfectamente. Entonces, podéis ser una persona, en este caso me podéis utilizar a mí, podéis consultarme si queréis, o si hacéis seguir los pasos del pensamiento crítico, lo que tendréis que hacer es realmente buscar por ahí, por internet, preguntando a amigos, preguntando a personas, preguntar a ver quién os podría guiar. Tiene que ser una persona que tenga habilidades comunicativas que sean amplias, que esté acostumbrado o acostumbrada a trabajar la lengua
o varias lenguas, aún mejor. Una persona que tenga un perfil holístico, en el sentido una persona que tenga los puntos de mira muy amplios, que tenga varios puntos, que no se posicione en nada, que nos haga pensar, que nos haga hacer todas las preguntas de pensamiento crítico. Es una persona que respete mucho al otro, que empatice mucho con vosotros, porque os va a ayudar a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tienes una persona que además tenga un perfil parecido al vuestro, tanto sea a nivel académico como a nivel profesional. Entonces, encima que esta persona tenga un perfil de conocimiento sobre el gótico, pues os va a ir limitando un poco qué persona necesitáis, ¿no? Un poco es lo que hago, es a lo que me dedico con mis alumnos, a través de textos que nos gustan, a través de temas que son bastante grises, que no tienen una respuesta, que todavía no conocemos, estos entornos paranormales, por ejemplo, nos van muy bien para trabajar varios temas y aprender a comunicarnos de acuerdo con la situación, el tema y las personas con las que estamos hablando. En ese sentido tenéis que investigar, tenéis que mirar, y el gótico pues es precisamente uno de estos contextos que nos ayuda mucho a saber buscar y a saber tener coherencia y a saber buscar varias opciones. Esto también está conectado bastante con la identidad, ¿eh? Si veréis, todos estos apartados están todos muy, muy conectados entre sí. Punto 5, el dónde. El dónde voy a buscar para que alguien me ayude. También conectado con el anterior, pues podéis buscar por internet, podéis buscar con el vecino, podéis buscaros la vida vosotros mismos buscando qué es el pensamiento crítico, buscando información sobre cómo comunicarnos de manera efectiva en una segunda lengua. Podemos buscarnos la vida buscando qué es el gótico y por qué el gótico me puede ir bien. Y así estaréis muchísimas horas y no daréis, a lo mejor no daréis con lo que estáis buscando o tardaréis muchísimo, o podéis buscar la persona adecuada, en este caso servidora os podría ayudar, para que os guíe y os haga un plan acorde con vuestras necesidades. Entonces, hay que analizar y hay que ser coherentes con lo que hemos seleccionado. Sobre todo es muy importante empatizar con la persona, con vuestro mentor, una persona que entienda vuestros intereses, vuestras dudas, vuestros problemas, y esto no siempre se consigue. Entonces es muy importante que investiguéis y que analicéis súper bien. ¿Cómo voy a resolver el problema de comunicación que tengo? Bueno, pues también conectado con el punto anterior, te tienes que preguntar, bueno, tienes que hacerte la pregunta de cuántas horas tienes al día, de cuánto tiempo le quieres dedicar, cómo es de importante la relevancia que tiene esta comunicación que ahora te interesa desarrollar, la relevancia que tiene con tu trabajo, si es algo secundario o si es algo que necesitas hacer ya y que viene con tu descripción de trabajo, o es algo que vas a necesitar en tu carrera porque ya todos los cursos empiezan a ser mucho más interactivos, porque estamos en un mundo mucho más global en el que interactuamos constantemente en cursos online, hablamos con muchísima gente de todos los países. Entonces, claro, vamos a tener que empezar a pensar en cómo queremos que esto, el contexto y cómo queremos resolver nuestros problemas de comunicación. Ya digo, cuando hablamos de comunicación no solamente es oral, sino también escrito. Escrito hablaríamos ya de artículos, de libros, de ensayos, ¿vale? Estaríamos hablando de dos grandes bloques. Tenéis que pensar bien cuáles son vuestros problemas de comunicación. Entonces, de cada apartado podría extenderme muchísimo, pero es algo que no es el propósito en este vídeo. Por ahora solamente quiero que penséis en las 6 preguntas del pensamiento crítico. Vamos a hacer una repasada rápida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que necesito resolver de comunicación? Siempre pensando en la comunicación. ¿Por qué quiero resolver este problema? ¿Cuándo voy a resolver este problema? O si me voy a poner ya manos a la obra. ¿Quién me va a ayudar a resolver? ¿Dónde voy a mirar para resolver este problema? Y cómo voy a resolver, qué plan voy a implantar para poder resolver este problema. Entonces, lo que quiero que hagáis es que volváis a ver este vídeo. Esta vez cogéis un lápiz y un papel, un boli y un papel, y quiero que vayáis respondiendo pregunta a pregunta cada uno de estos aspectos. Quiero que contestéis de la forma más honesta posible y que hagáis este análisis interno para ver qué cosas me aterrorizan, me trauman, me frustran, de dónde viene esto. Haciendo esta búsqueda vais a ver
qué realmente, bueno, realmente cuáles son los problemas que tenéis y a partir de ahí podemos organizarnos mejor. Por supuesto, yo ofrezco mi servicio, tenéis un perfil con todo lo que decía antes, lo tenéis en mí. Si os parece bien, me podéis escribir a alicegothicland@gmail.com. Decidme en qué preguntas, qué respuestas, qué es lo que más os preocupa, qué es lo que donde más os atascáis, y si queréis que os ayude, os monto un plan. Os monto un plan para que podáis ir avanzando y superando estos temores. Entonces, recordar, conectado a esto, recordar que el 28 de junio podéis hablar conmigo para ver el tema de la revista de ficción online que tendremos durante julio para los niños y adolescentes entre 10 y 18 años. Contestaré a preguntas, habrá premios, os comentaré lo más sobre los colaboradores, os lo diré todo. Si no venís, pues os quedaréis sin los premiecillos que os iré dando ese día. Y por supuesto, todo esto que estamos hablando, pensamiento crítico, tiene un gran impacto en la comunicación, y si encima trabajamos todo eso lo trabajamos a través del contexto gótico, que es el contexto que mejor trabaja todos los grises, todos los temas fronterizos, todas las cuestiones sin respuesta, pues aún mejor que mejor. Así que amigos, os dejo pensando, os dejo ya planeando las vacaciones, pero que sean unas vacaciones también en las que desarrolléis cosas que no habéis podido hacer durante los otros meses, durante los meses anteriores. Que bueno, que os ven el siguiente vídeo y que muchas gracias por estar aquí. Acordaros, suscribiros, no lo he dicho en el de inglés. Suscribiros, compartir, gustar, comentar, todo esto me ayuda a seguir ayudándoos y espero que, bueno, veros muy pronto en la siguiente ocasión. Un beso y hasta la próxima, amigos góticos. Adiós.